Bueno, es un poco difícil porque en principio me parece una buena idea, pero en el futuro no es seguro porque hay un, ¿cómo se dice? Riesgo de terrorismo ecológico. Por ejemplo, soy un país pobre. Si tú no me das bastante dinero, voy a cortar. Es un problema, puede ser un problema por el futuro. Esta gente no puede vivir sin el bosque. Para ellos se acabó la vida sin la selva. No pueden vivir afuera de la selva. Y hay un problema de genocidio en el problema general de la deforestación de los trópicos, porque desaparecen los grupos nativos. Lo he visto en África y en Asia también. Bueno, hay una diferencia enorme entre nuestros bosques y los de los trópicos. Es que los de los trópicos funcionan todo el año y aquí solamente funcionan como 6 meses en el año. Funcionar es tomar el carbono del aire y ponerlo en el tronco y las ramas. Eso es una epuración del aire. Eso es la función primaria de los bosques. Supone que cada uno de los europeos planta un número suficiente de árboles. Puede ser una solución contra el cambio climático. Los árboles son nuestros aliados en esta lucha. Si hay bastante árboles, no hay cambio climático. Pienso que tenemos la solución entre nuestras manos.